Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Aquí nuevamente Jaiber Vaquero desde la emisora Minuto de Dios. Les doy la bienvenida a esta nueva sección o esta charla que tendremos el día de hoy. Imaginándonos por un momento lo siguiente. ¿Qué harías si pudieras elegir ser otra persona, así sea por un día? ¿Qué harías? ¿Listo? Y para ponerlo más interesante, vamos a hablar sobre el padre García Herreros. Pongámoslo más bien en ese contexto. ¿Qué harías tú si fueras por un solo día el padre García Herreros? Una persona tan influyente en la cultura colombiana y con grandes aportes a nuestra educación, fundador de nuestra valiosa universidad, y una persona que entregó su vida a dar, a compartir, a crear para que otras personas pudieran tener una visión un poco adelantada a su época, ¿no? Un poco globalizada. Entonces, ayer nos dimos en la tarea de salir, salimos por ahí, dimos vueltas por la universidad y conocimos varios estudiantes y les hicimos esta pregunta. Básicamente fue, bueno, ¿y tú qué harías si tú fueras el padre García Herreros? Por un día, imagínate que el día de mañana te levantas y eres él, con toda su influencia, con toda su sabiduría. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterín Castillo. Soy estudiante de licenciatura en Educación Artística en segundo cuatrimestre en modalidad distancia. Respondiendo a tu pregunta, si yo tuviera la oportunidad de ser el padre García Herreros por un día, em, utilizaría la influencia que tengo para tratar de hacer alianzas con entidades del Estado o de buscar patrocinios que me ayudaran a abrir espacios para el fomento de las artes, cualquier tipo de arte, para potenciar los talentos que hayan, sobre todo en esas primeras etapas de la vida, en la infancia y en la adolescencia, generar espacios o centros de estudio que se enfocaran sobre todo en esas habilidades artísticas de los chicos y las chicas. También creo que ayudaría a las personas que están en condición vulnerable, en el sentido económico. No sé, organizaría como jornadas de alimentación para las personas que más lo necesiten. em, Les ayudaría con una jornada de aseo, ya sea ofreciéndoles servicios de peluquería. em, Convocaría a la comunidad para hacer como este intercambio de servicios en el que la gente pueda sentirse que hace parte de esos cambios, para para la sociedad, a partir de el ayudar al otro sin recibir algo a cambio más que la satisfacción neta de ayudar. Eso es lo que yo haría. Esta fue la intervención de una estudiante de licenciatura en educación artística, a la cual le preguntamos y pues nos da un punto de vista muy interesante respecto a qué haría ella si el día de mañana se despertara siendo el padre García Herreros, ¿no? Entonces pues ella nos da el punto de vista desde su saber o desde lo que estudia y nos dice y nos cuenta un poco que usaría sus influencias para abrir espacios artísticos, para compartir con chicos y chicas que de pronto no tienen la opción de todo eso, esta gama de posibilidades artísticas que hay, ¿no? Nos habla también de compartir con esas personitas que de pronto no están en la condición, pues en condiciones de pobreza, en condiciones de calle, y nos habla de unas jornadas de aseo, algo muy interesante y muy particular respecto a lo que era la vida del padre García Herreros, ¿no? Una vida entregada al servicio, como lo mencionábamos anteriormente al iniciar el podcast, y sobre todo ayudar, siempre, siempre al dar, siempre al dar. Esta fue la intervención de Katy, pero tranquilos, no se me vayan, que quiero mostrarles otras dos intervenciones y al final haremos algunas conclusiones respecto a
¿Cómo ha influenciado el padre García Herreros o la vida del padre García Herreros? Si yo fuera el padre García Herreros por un día, me gustaría utilizar todo mi conocimiento a favor de la sociedad, también siguiendo con la obra social de impulsar la educación y favorecer a los pobres, eh, creando una sociedad que crece en común. Eh, Me gustaría expandir más el conocimiento a la población que no tiene tanta acceso a la educación. Aquí nos habla Carlos, Carlos que es estudiante también de educación artística y él nos habla un poco más sobre el conocimiento. Vemos que las personas que eh, estudian para servir, como lo fue el padre García Herreros, son personas con un conocimiento muy amplio. Y Charlie nos hace, o Carlos nos hace una retroalimentación sobre esto y nos dice, bueno, si yo fuera él, usaría mi conocimiento para poder expandir y llevar conocimiento a las personas. Y nos habla sobre la educación precisamente, sobre llegar a esas personas a las cuales la educación les es un poco más complejo por su situación económica, basándonos también un poco en lo que nos decía Katy respecto a la educación, porque al fin y al cabo la cultura, el arte también es educación. Entonces es una mirada muy similar. Hola, soy Steven Abril, estudiante de la licenciatura en Educación Artística, modalidad distancia, segundo cuatrimestre. Respondo a la pregunta de qué haría yo si fuera Rafael García Herreros por un día. Pues lo que yo haría sería aprovechar de esos estudios que he adquirido, tanto teológicos como profesionales, para incentivar a mis estudiantes y incentivar a los jóvenes a que puedan buscar esa paz en Dios, puedan encontrar esa identidad que los caracteriza y sobre todo puedan enfocar sus mentes y sus miradas en la parte artística, ¿sí? Que puedan tener más claridad sobre qué les gusta del arte y cómo enfocarlo hacia un futuro para algo profesional, eh, buscando también que puedan tener amor al prójimo y puedan encontrar esa paz tanto en Dios como en los talentos que han adquirido a través de los años. Y finalmente tenemos al estudiante Steven Abril, también, qué casualidad, si nos encontramos solo estudiantes de educación artística, ¿no? También este estudiante nos habla un poco sobre la teología y sobre todo el conocimiento que poseen estas personas que estudian para servir a Dios, ¿no? Pero él se va un poco más enfocado hacia la espiritualidad y nos comenta como, bueno, si yo fuera él, lo que haría sería, a partir de mi conocimiento, guiar a las personas que están buscando de Dios, que lo necesitan. Y asimismo, ya enfocarme en esas personas, o ya enfocada en esas personas, guiarlas hacia lo que yo hago, dice Steven, hacia el arte. ¿Sí? Una persona que conoce a Dios puede servirle a Dios mediante el arte, entonces él enfoca como estos dos, estas dos dimensiones, la espiritual, ¿cierto? Y la intelectual, y las combina para darnos esta hermosa respuesta. Y bueno, finalmente llegando como a la parte de las conclusiones, vemos que estos tres estudiantes pues tienen como una visión muy beneficiosa, una visión muy de dar, una visión de buscar, una visión de compartir, una visión de si yo fuera el padre García Herreros, haría esto y esto por los demás, ¿cierto? Con eso nos quedamos hoy. Nos quedamos con el hecho de que estos estudiantes en ningún momento dijeron, bueno, si yo fuera el padre García Herrero, con la influencia que tengo, compraría un apartamento, me compraría un carro, una moto. No. Lo que hicieron fue, si yo tuviera esto y tuviera esta capacidad, haría esto.
Entonces, como conclusión podemos ver lo que es la influencia de una persona sobre una sociedad, lo que es la influencia en la espiritualidad de una persona, que al dar lo único que recibe es amor, que ha inspirado en futuras generaciones. Si hoy estuviera vivo, diría como mi meta está hecha, mi obra está hecha, ¿cierto? Inspirar nuevas generaciones mediante la educación, inspirar nuevos profesionales, profesionales que dan, profesionales que ayudan, profesionales que aman. Entonces, básicamente esa es nuestra conclusión del día de hoy, llegando finalmente a, a resumir un poco lo que fue la experiencia del día de ayer. Muy contentos con las respuestas de estos estudiantes, dado que pues la educación es el futuro. Y vemos que estas semillas que se están sembrando hoy en día y esta visión que el padre tuvo pronto en su momento está dando resultado. Nuevamente les agradezco el haber asistido a este podcast. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por escucharnos.